Abril Pérez sufrió violencia, celos, acoso y control durante los 25 años que duró su matrimonio con Juan Carlos García. Así lo han referido en diversas ocasiones sus familiares al tratar de explicarse la impunidad del feminicidio de Abril. De acuerdo con Javier Pérez, hermano de Abril, la víctima se encontraba durmiendo en la cama durante la madrugada del 4 de enero de 2019, cuando Juan Carlos se le acercó con un bat, la golpeó en la cabeza y luego la llevó a un armario donde la intentó degollar con un bisturí, pero se detuvo cuando uno de sus hijos intervino. Abril denunció a su exesposo por intento de asesinato. Sin embargo, un juez desestimó el caso y lo reclasificó de tentativa de feminicidio a violencia familiar. Los abogados de Juan Carlos apelaron contra la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue concedida por un magistrado y pudo salir de la cárcel. Durante los 11 meses que duró el proceso, Abril logró obtener el divorcio y la custodia de sus hijos, pero Juan Carlos no quedó conforme y peleaba para tener a los niños con él. El 25 de noviembre de 2019, Abril viajó de Monterrey hacia la capital para una nueva audiencia. A su regreso al aeropuerto, sufrió un ataque donde perdió la vida. Dos sujetos en motocicleta se pegaron al automóvil y le dispararon directamente. Juan Carlos García es el principal sospechoso del feminicidio. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia, pero no por el asesinato, sino por los delitos de violencia familiar y lesiones en contra de Abril. Iraís Morquecho, 21 Noticias.